Capítulo 697. Progreso de la historia. ¿Todos pueden entenderse independientemente del idioma utilizado? Klein saltó la primera oración de Edwina y centró su atención en la segunda oración, que no parecía demasiado problemática. Aunque este era el mundo del libro creado por los viajes de Groselle, todo era posible, pero había ciertos detalles que aún revelaban problemas. Para Klein, no era tanto como podían entenderse, sino el tipo de método que hacía posible la comprensión. ¿Este mundo incorpora algo parecido a la regla de la comprensión del lenguaje o tiene una conciencia que reside por encima de todos, ayudando en el trabajo de traducción en tiempo real, como lo hago yo en las reuniones del tarot? Si fuera lo primero, los objetivos que no entienden Jotun solo escucharían un idioma desconocido, pero entenderían el significado. Si fuera lo segundo, escucharían un idioma con el que están familiarizados. Como conocía muchos idiomas antiguos y sobrenaturales, Klein no pudo comprender la situación inmediatamente. Redujo el paso y caminó junto a Danitz. Preguntó mientras suprimía la voz. ¿Puedes decir qué idioma estaba usando Grossel cuando hablaba? Danitz se quedó atónito por un segundo. Recordó y dijo: Es un idioma que suena un poco familiar, pero no lo es, pero pude entender todo. Los idiomas sobrenaturales que conocía eran el antiguo Hermes seguido del élfico. Solo era un principiante en Jotun. Sí, es algo parecido a la regla de la comprensión del lenguaje. Es la comprensión a nivel de la mente. Esto significa que las reglas fundamentales de todo el mundo del libro pueden ser diferentes del mundo exterior. Es una configuración que viene con él, pero los cambios no parecen capaces de superar ciertos límites. Este punto sigue siendo sospechoso y requiere verificación. Después de todo, no puedo eliminar la existencia de alguien como el loco, alguien que interpreta completamente la comunicación a través de la mente. Edwina es realmente perspicaz y buena observando. El problema que descubrió conduce directamente a la esencia de este mundo del libro. En medio de sus pensamientos, Klein entró sin prisa en la enorme cueva oscura. En cuanto a la historia descrita por los miembros del equipo principal, no estaba en absoluto sorprendido. Incluso esperaba escuchar los detalles. Klein sabía desde hacía mucho tiempo que las diversas iglesias y los países del continente norte habían intentado conscientemente destruir u ocultar información para esconder la verdadera historia de la cuarta época, la tercera época e incluso la segunda época. Lo que la gente conocía como conocimiento común en realidad difería de la gente que solía vivir en esas épocas. Esta también fue una de las razones por las que Klein se arriesgó a entrar en el mundo del libro. Dentro de la espaciosa y ventosa cueva, una hoguera esparcía su luz y calor sobre tres figuras humanoides. Uno de ellos era un hombre de mediana edad vestido con una túnica blanca extremadamente espartana. Tenía arrugas, pero no parecía viejo. Tenía la espalda hacia el fuego, mirando hacia la pared de piedra con los ojos cerrados, concentrado en sus oraciones. Tenía el pelo castaño corto y los hombros, los brazos, las pantorrillas y los pies estaban expuestos, revelando todo tipo de viejas cicatrices. A su lado estaba un muchacho usando una piedra como almohada. Llevaba una armadura negra pesada de cuerpo entero. A su lado había una espada negra erguida que emitía una fría luz brillante. Sus rasgos faciales eran bastante profundos, lo que le daba claros rasgos Loen. Sentado frente a los dos estaba un hombre de unos 30 años que estaba vestido de manera extraña. Daba a la gente una sensación de inquietud. Llevaba un sombrero negro duro y afilado y los botones de su abrigo eran dispares. Era desordenado y caótico, muy asimétrico y discordante. Además, las puntas de sus botas de cuero se curvaban hacia arriba, lo que le hacía parecer un payaso de circo. Este hombre tenía un rostro bastante atractivo. Tenía el pelo rubio, los ojos marrones oscuros, la nariz alta y los labios finos. Aunque estaba sentado allí, desprendía una sensación arrogante. Edwina señaló hacia él y dijo: El vizconde Movet Zoroas del Imperio Salomón, un caballero que puede quitarle los ideales y los sueños a los demás. No tienes que andarte con rodeos. Hola,
soy un ladrón de sueños de secuencia 5 del camino del saqueador. Dijo Movet con una risita. No actuaba como la arrogancia que parecía exudar. Un miembro de la familia Zoroast. El ángel que parasita el cuerpo de Leonard es de esta familia. ¿Quizás se conocen? Ahora sé el nombre de las secuencias 4 y 5 del camino del saqueador, pero ni siquiera conozco las secuencias 6 y 7 correspondientes. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Klein mientras mantenía su mirada estoica. En ese momento, Anderson lo saludó cálidamente con una sonrisa y le preguntó como si fueran amigos. Para ser franco, es la primera vez que escucho hablar de ladrón de sueños. Solo conozco al saqueador y al estafador. Hay 2 secuencias intermedias que no conozco. ¿Son ya tan escasos los villanes de este camino? ¿No lo sabe Edwine? Criptografista de secuencia 7 y bandido de fuego de secuencia 6. Jaja, déjame hacer las presentaciones. Movet señaló con amabilidad al hombre que rezaba y que tenía la espalda hacia todos. El ascético piadoso Snowman. Él cree en el Señor que creó todo, el Dios omnipotente y omnisciente. No le hagas caso. Está completamente sellado en sus creencias. Pero en combate es un compañero muy confiable. Snowman, deberías decir algo por lo menos. Movet, que no recibió respuesta, se acarició la barbilla con una sonrisa irónica. Este es el trato que recibo a menudo. Te resultará difícil imaginar que fui un noble arrogante, reservado y refinado. Pero el tiempo lo ha cambiado todo. Eso pasa cuando tu compañero es un gigante que solo sabe reír tontamente y gritar consignas. Al decir esto, Groselle, que estaba sentado en una roca, sonrió de forma sencilla y bondadosa. Levantó la mano para rascarse la parte posterior de la cabeza, y su único ojo vertical no mostraba la ferocidad y crueldad que se rumoreaba que tenían los gigantes. Movet sacudió la cabeza y señaló al ascético Snowman. En cuanto a él, puede que no diga ni una sola palabra durante años, o incluso una década. Ciatas es una mujer muy violenta. Mientras haya algún tipo de emoción en ella, me dará una paliza. Ay, ahora le tengo tanto miedo como la adoraba antes. Por lo tanto, solo puedo conversar y hablar con ellos, de lo contrario, me volveré loco. Afortunadamente, Frunciar llegó después. Es un gran conversador. Oye, Frunciar, despierta. Tenemos nuevos compañeros. El caballero dormido con armadura negra se despertó lentamente mientras miraba a Klein y a los demás. De repente, se oyó el sonido del metal chocando cuando se puso de pie. Mirando a Klein, dijo. ¿Lo en ese? Sí. Klein asintió con franqueza. Descubrió que este soldado de Loen que había desaparecido durante 165 años no parecía viejo. Tenía cabello negro y ojos azules penetrantes. Hizo que uno se sometiera a él sin darse cuenta. Frunciar pareció estar a la deriva por un momento antes de recomponerse rápidamente. ¿Conoces a la familia Edward de Backlund? Backlund tiene muchos Edwards. Respondió Klein simplemente. La familia Edward que vive en la calle de la Ire número 18 del barrio noroeste. Frunciar presionó ansiosamente. Klein negó con la cabeza. El barrio noroeste ya no existe. El barrio noroeste ya no existe. Frunciar repitió esas palabras mientras su voz se suavizaba. Guardó silencio durante unos segundos antes de exhalar. No tengo ni idea de cuántos años han pasado afuera, pero debe haber pasado bastante tiempo. Edwina me dijo el año real, pero no recuerdo el año en que entré. Estaba durmiendo la mayor parte del tiempo y el tiempo aquí parece estar congelado. Movet Zoroast se rió entre dientes al oír eso. Eso es porque tienes mala suerte. Cuando atravesábamos ciudades y pueblos, todo era perfecto. Miró a Klein, Anderson y Danitz. En aquel entonces, vivíamos en lugares con humanos de razas inteligentes. Nos casamos una y otra vez, viendo a nuestras esposas envejecer, debilitarse y morir.
antes de que se uniera un nuevo miembro, olvidábamos nuestros objetivos. Llevábamos una vida ordinaria, pero feliz y relajada, durante décadas o siglos. El único inconveniente es que no podemos tener hijos propios. Después llegó Frunciar. Entramos en esta región cubierta de hielo y nieve. Cazamos muchos monstruos, pero poco a poco empezamos a caer en un sueño. Rara vez estábamos despiertos hasta que conocimos a Edwine. Esto significa que el tiempo en el mundo del libro fluye normalmente. El progreso de la historia se mantiene por un cierto poder que influye en el grupo del protagonista. Antes de que se unan nuevos miembros y antes de que las páginas del libro se pasen, se detendrán y se quedarán en un cierto nodo haciendo otras cosas. Esto es similar a la intertraducción de idiomas a nivel mental. Por el contrario, ¿significa esto también que las ciudades y pueblos del mundo del libro también se desarrollan normalmente? Sí, tengo que encontrar rápidamente al rey del norte, Ulisan, de lo contrario, con el paso del tiempo, podríamos experimentar esa influencia y caer en un sueño u olvidar la misión principal. Nos quedaremos aquí durante un largo periodo de tiempo hasta que un nuevo miembro sea tragado por el libro y nos encuentre. Klein se quedó en silencio durante unos segundos. Justo cuando iba a decir algo, Edwina dijo: No te preocupes por ese problema. Pronto nos encontraremos con el Rey del Norte. ¿Por qué? Anderson y Movet preguntaron al unísono. Edwina inspeccionó el área y dijo: Antes de que entrara, las páginas atascadas en el libro solo tenían unas pocas páginas más. Y ahora, con ustedes entrando y encontrando el campamento, definitivamente no puede haber muchas páginas restantes. La historia está a punto de llegar a su fin. Movet asintió imperceptiblemente en acuerdo con el juicio de Edwina. Anderson murmuró en voz baja términos como atascado. Edwina luego presentó a Clan Anderson y Danitz mientras ella misma se sentaba a un lado de la fogata. Klein se quitó el sombrero y lo sostuvo con su bastón. Se sentó lentamente y miró a Movet Zorost, quien estaba inclinado a conversar. ¿Has oído hablar del Imperio Tudor y del Imperio Trunsoest? No anduvo con rodeos y preguntó directamente. Esa era la personalidad de Garman Sparrow. No. Movet sacudió la cabeza. Edwine ya me lo ha preguntado. En mi época, los Tudor y los Trunsoest eran como mi familia Zoroast. Somos familias aristocráticas del Imperio Salomón y fuimos súbditos leales del Emperador Negro. Entonces las familias Trunsoest y Tudor fueron traidoras del Imperio Salomón. Klein pensó y dijo: Aparte de ustedes, ¿qué otras familias aristocráticas tenía el Imperio Salomón? Muchas. Movet sonrió mientras miraba a Frunciar. Egastes, Abraham, Zaratul, etc. En mi época, los archienemigos de la Iglesia de la Diosa Eterna fueron la Iglesia del Dios de la Batalla y la familia Egers del continente sur. Las iglesias del Señor de las Tormentas, el Sol Ardiente Eterno y el Dios del Conocimiento y la Sabiduría estaban en desacuerdo entre sí, todas esperando obtener el apoyo del Imperio Salomón. Hizo una pausa por 2 segundos mientras su expresión se volvía gradualmente solemne. En aquel entonces, las deidades caminaban por la tierra, no en el mundo astral. Capítulo 698. Quinto Rey de los Ángeles. Las deidades caminaban por la tierra, no en el mundo astral. En la temprana cuarta época, durante la era del Imperio Salomón, no había distinción entre los mundos de la mitología y la realidad. ¿Las deidades caminaban directamente por la tierra sin necesidad de descender? Esto es algo similar a la segunda época, tal como está escrito en los libros de la Ciudad de Plata. La corte del rey gigante y otros lugares están separados por una puerta en el mundo real. Solo necesitaban pasar por ella y regresar de la misma manera. Mortales y deidades se mezclaron en el caos y la oscuridad. Además, el mundo astral realmente corresponde a las deidades. Al oír la descripción del vizconde Movet Zorost, Klein empezó a atar cabos. Inconscientemente echó una mirada a Groselle, pues era muy probable que ese gigante hubiera vivido la historia de la segunda época.
Groselle tomó una taza más grande que un balde de madera y tragó algo de nieve derretida mientras se reía. Movet, ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué estás tan solemne? No tengo idea de por qué me volví tan solemne tampoco. Poco a poco, Movet Soros reveló una sonrisa. Ja, puede que sea algo muy normal para nosotros, pero a sus ojos es aterrador e increíble. Tengo que usar una expresión adecuada para describirlo con el fin de obtener un resultado satisfactorio. ¿Todavía recuerdas la expresión de frunciar cuando le contamos esas historias al principio? Casi se arrodilló para pedir perdón al Señor de las tormentas. Klein Danitz y compañía estaban momentáneamente inseguros de la expresión de palabras que deberían usar para responder. Anderson se inclinó hacia Garman Sparrow y dijo con voz contenida. Creo que tiene el talento para ser un provocador. Parecía estar reprimiendo su voz, pero sus palabras podían ser escuchadas por todos los presentes. A Movet no le importó, ya que soltó una carcajada antes de continuar. Sé que no están muy convencidos y les parece increíble que las deidades caminaran por las tierras, al igual que las reacciones anteriores de Edwine. Puedo darles 2 ejemplos. El abismo de la tormenta en la isla Pazu y el cielo tenebroso en la cordillera de Emance eran los reinos divinos del Señor de las tormentas y de la eterna noche. Eran reinos divinos ubicados en la tierra. Eran reinos divinos separados del mundo real por una mera puerta ilusoria. ¿Isla Pasu? ¿No es ahí donde se encuentra el altar sagrado de la Iglesia de las Tormentas? La cordillera de Amanta. Amanta significa serenidad en Hermes. ¿Esto se refiere a una catedral sagrada, la Catedral de la Serenidad? Cuando las deidades ya no caminaban por la tierra, ¿sus reinos se convirtieron en las sedes de sus respectivas iglesias? Klein instintivamente creía que Movet Soros no estaba mintiendo, ya que lo usaba para llegar a ciertas conclusiones. Danitz estaba desconcertado y horrorizado por lo que escuchó. Subconscientemente quería irse, pero cuando vio a su capitán escuchando atentamente, a Garman Sparrow, que estaba pensativo, y a Anderson Hall, que tenía una expresión de interés en su rostro, solo pudo contener su impulso mientras buscaba una posición de asiento más cómoda. En ese momento, la cantante élfica Ciatas, que estaba a cargo del perímetro, entró y dijo con desprecio: No menciones a ese dios falso. La autoridad de la tormenta solo pertenece al rey de nosotros, los elfos. Su voz era clara y hermosa, pero su tono estaba lleno de ira e irritabilidad. Se sentía como si fuera a levantar las manos en cualquier momento para dispararle una flecha a Movet Soros. De acuerdo, usaré las palabras, Dios falso. Movet levantó la mano para ajustarse su sombrero negro, afilado y duro. Ciatas retiró su mirada. Luego le dijo al ex soldado Loen, Franzier Radward, que no era un creyente acérrimo del Señor de las Tormentas. Es tu turno. Frunciar levantó un poco la cabeza, su expresión en un estado de trance. Aparentemente no se había dado cuenta de la conversación y la discusión de antes. Sacó la espada de hierro negro que tenía a su lado y caminó hacia la entrada de la cueva. Klein observó por un momento y aprovechó la oportunidad para hablar con la elfa Ciatas. ¿Conoces a la reina de la calamidad Koinem? En realidad no estaba seguro si Koinem era la diosa subsidiaria del rey élfico Soniatrim, la reina de la calamidad. Su pregunta era para que la cantante élfica Ciatas le diera la respuesta. El rostro gentil y exquisito de Ciatas inmediatamente produjo una expresión de trance, como la de Frunciar. No he escuchado su nombre en mucho tiempo. Ella es la reina de nosotros, los elfos. ¿Movet y Frunciar ni siquiera conocían su existencia? ¿Dónde te encontraste con ella? ¿No aprendiste de su situación? Mientras hablaba, el tono de Ciatas se volvió urgente. En ese momento, Danitz miró a Garman Sparrow con sorpresa, reflexionando sobre la revelación de que el loco era tan conocedor. Incluso pudo compartir un tema de interés común con una elfa de tiempos antiguos. Nunca esperé que fueras un erudito. Realmente no pude decirlo. No pude decirlo en absoluto.
Anderson suspiró mientras sacudía la cabeza. La vicealmirante Asperg Edwina también dirigió su mirada a Klein. Sus ojos azules límpidos tenían un fuerte deseo de aprender de él. Klein respondió francamente. Una vez entré en una ruina perteneciente a la reina de la calamidad Koinem y obtuve algunos objetos. ¿Ruina? Siatas reflexionó sobre esa palabra con una voz suave, su tono aparentemente había perdido algo sin importancia, pero algo de lo que no podía desprenderse. Por la situación en su interior, podría ser que ella no esté realmente muerta. Después de ver los ojos de Siatas iluminarse, Klein fue directo al grano. ¿Tienes la fórmula de la poción del cantante del océano? ¿Puedo usar algo para cambiarla? Sentía que ser honesto y directo con un villante del camino de la tormenta era la mejor opción. Siatas pensó y dijo. Utiliza uno de los objetos de su majestad para el intercambio. Solo obtuve una copa de vino hecha de oro. Ya está aplastada. Tiene grabados patrones complicados con las frases élficas calamidad y Koinem. Klein no ocultó la verdad. Cedé esa copa. Era la copa que más le gustaba a su majestad. Siatas dijo, incapaz de ocultar su emoción. Trato. La copa está afuera. Klein no tenía intención de ir por encima de la niebla gris frente a todos. Siatas asintió. Entiendo. Completaremos la transacción después de que salgamos de este libro. Habiendo dicho eso, juntó las palmas de las manos. La tormenta definitivamente será de los elfos. Antes de que nadie hablara, preguntó con curiosidad. ¿Qué más descubriste allí? Algunos murales que representan al rey elfo luchando contra un antiguo dios sol. Klein le echó un vistazo al ascético Snowman, que creía en el Señor que creó todo, el Dios omnipotente y omnisciente. Con la espalda aún de cara al fuego, el hombre de mediana edad que estaba de frente al muro de piedra finalmente abrió la boca. No, Él no es el Dios Sol. Él es nuestro Señor, el Padre de todas las cosas, la gran fuente de todo. Él no estaba luchando contra el rey elfo, sino recuperando la autoridad que le pertenecía. Justo cuando Snowman dijo eso, Siatas se levantó y apuntó con su flecha hacia él. De repente, el pelo negro trenzado de esta cantante élfica se encendió en violación de las leyes de la naturaleza. Los mechones de pelo eran distintos y todos giraban con un rayo plateado que emitía un extraño brillo azul profundo. Justo cuando Siatas estaba a punto de disparar la flecha, una enorme palma gris azulada apareció frente a ella, bloqueando la punta de la flecha sin temor a ser golpeada. Era la palma del gigante Groselle. Uno de los rasgos de esta raza eran sus extremidades exageradas. Eran tan largas que parecían un poco distorsionadas. Por lo tanto, simplemente sentándose allí, podía detener a Siatas extendiendo su brazo. Está bien, Snowman, basta. Como sabes, Siatas es una elfa a la que le gusta poner las acciones antes que las palabras. Groselle le dijo al ascético antes de girar la cabeza hacia la cantante élfica. Siatas, somos compañeros que podemos dejar nuestras espaldas el uno al otro. Hemos experimentado muchos peligros juntos. Puedes replicar a Snowman e incluso golpearlo, pero no intentes hacerle daño. Como se esperaba del líder del libro. Está lleno de positividad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre golpearlo y hacerle daño? Klein no pudo evitar murmurar. Siatas gruñó y se sentó de nuevo, volviendo el ambiente pesado y silencioso con un nivel de incomodidad. El gigante Groselle usó su único ojo vertical para inspeccionar el área antes de reírse. Entonces hablaré de mi pasado. Antes de entrar en este libro, vivía en la corte del rey gigante. Yo era uno de los guardianes del bosque decadente. Es un lugar al que solo nuestro rey puede entrar. Se rumorea que en su interior están enterrados a sus padres, que también forman los orígenes de nosotros, los gigantes. La corte del rey gigante está formada por muchas partes y el bosque decadente es una de ellas. ¿Enterrado allí está el ancestro más antiguo de los gigantes? Klein escuchó atentamente, deseando solo preguntar más. Para él, esto era más valioso que la historia de la cuarta época.
Esto se debía a que la esperanza de la ciudad de plata probablemente residía en la corte del rey gigante. Sin embargo, antes de que él abriera la boca, Edwina habló antes que él. Groselle, ¿cómo era el libro cuando lo recibiste? Groselle levantó la mano para frotarse las mejillas. No tenía nada parecido a un libro vacío esperando a ser escrito. Incluso pensé que Grossel podría ser un personaje completamente ficticio en el libro. Klein deliberó durante unos segundos y no preguntó directamente sobre los detalles de la corte del rey gigante. Se volvió para decirle a Mobed Zorost. ¿Conoces a Blasfemo Amon? Blasfemo se refiere a toda la familia de Amón. Son los archienemigos de nosotros, los Zoroasts. Se dice que tienen un ancestro muy poderoso y aterrador que incluso Ouroboros y Medici consideraban de gran importancia. Incluso le tienen miedo a él, pero nadie conoce su verdadero nombre. Mobed introdujo en detalle. ¿Ouroboros Medici? Sí, en aquel entonces, el verdadero creador y la redención de las rosas apoyaban al imperio salomónico. El corazón de Klein se agitó al instante al preguntar. Entonces, ¿has oído hablar del nombre Sasrir? Mobed se quedó atónito mientras sacudía lentamente la cabeza. Nunca. ¿El nombre y título del ángel oscuro Sasrir desaparecieron después del cataclismo? ¿Fue enterrado? Klein confirmó un hecho a través de esto. En ese momento, el hombre de nieve, que estaba frente a la pared de piedra, dijo con voz profunda. Sasrir es el ángel oscuro, el líder de los reyes de los ángeles, el más cercano al Señor. Estaba esperando tu respuesta. Klein fijó su mirada en el asceta y preguntó con voz profunda. Aparte de él, Ouroboros Medici y Amon, ¿qué otros reyes de los ángeles hay? No tienes que decir todos sus nombres. Klein temía que provocara reacciones innecesarias, como la del arrepentido en la ciudad de la tarde. Edwina Anderson y Danitz estaban perdidos desde el principio. Esto se debía a que el contenido de la conversación entre Garman Sparrow y las pocas figuras antiguas eran cosas de las que nunca habían oído hablar. Les parecía increíble que este loco aventurero conociera tantos secretos. Después de unos segundos de silencio, el hombre de nieve dijo. También está el ángel de la imaginación, Adam. Justo cuando dijo el nombre, toda la cueva se estremeció. La familiar y loca aura tiránica descendió rápidamente. El rey del norte, Ulisan, había llegado. Capítulo 699. Lucha contra el jefe. El soldado de Loen, Frunciar Arworn, que estaba de guardia en la entrada de la cueva, vio una figura masiva descender del cielo justo cuando se movía. Aterrizó sobre una enorme roca cubierta de gruesas capas de hielo. Las alas, que estaban cubiertas de una membrana de piel, no se retrajeron, sino que continuaron extendiéndose hacia afuera, casi bloqueando toda la luz circundante. Las escamas ilusorias de armadura que parecían hielo congelado y los violentos ojos de dragón azul verdoso se reflejaron inmediatamente en los ojos de Frunciar. Instintivamente sintió peligro, alzó su espada negro hierro y saltó hacia un lado, rodando lejos de donde estaba parado. Casi al mismo tiempo, el rey del norte, Ulisan, abrió la boca en silencio, vomitando una llama azul verdosa distorsionada hacia la cueva. Congeló todo a su paso. Momentos después, las llamas azul verdosas produjeron una ola de marea formada por luz ilusoria mientras se abalanzaban hacia la oscura cueva, sellando todo lo que pasaba en hielo. Las palabras. Ángel de la imaginación, Adam. Todavía estaban pasando por la mente de Klein, y no pudo evitar recordar la descripción del emperador Roselle de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Su misión era revivir al creador original, y tenían un villán de alto secuencia de la vía del espectador entre sus filas, o incluso la singularidad. Los medios con los que convocaban a los miembros eran a través de un verdadero sueño que conectaba los extremos este y oeste del continente. Además, tenía la característica de ser detectado al ser mencionado. Pero incluso así, reaccionó instintivamente en respuesta al peligro inminente.
Se abalanzó hacia los lados esquivando hacia las partes irregulares de la cueva, intentando usar las rocas de enfrente para bloquear el ataque. Sin embargo, la luz azul verdosa que surgía era como una ola de marea que inundaba cada rincón de la cueva. Selló todo, no dejando zonas seguras dentro de la cueva. Al ver que su entorno se convertía en una jaula de hielo, una figura gigantesca azul grisácea apareció ante los ojos de Klein. Grosella había dado un paso adelante sin hacer ruido. Se arrodilló con la rodilla izquierda, inclinando la espalda hacia adelante, mientras clavaba la espada ancha frente a él. La luz que parecía el amanecer de la luz floreció, y se formaron paredes ilusorias a la izquierda y derecha de Groselle, protegiendo a todos los que estaban detrás de ellos. Una ola de marea azul verdosa se abalanzó sobre la espada ancha erecta antes de chocar con la luz del amanecer en ambos lados. Todo en la cueva de la montaña se volvió oscuro para Klein y compañía antes de que se restaurara una pequeña fuente de luz. Todavía podían ver que la hoguera se había extinguido. Era especialmente oscuro, con los débiles rayos de luz exterior intentando atravesar las capas de hielo. En ese momento, cada centímetro de espacio frente a Groselle estaba congelado. El gigante parecía convertirse en un insecto atrapado en ámbar. Inmediatamente después, la espada que estaba clavada en el suelo emitió un brillo parecido a la luz del amanecer. Se mezclaron, envolviendo a Groselle antes de convertirse en un huracán de luz que se extendió hacia afuera. Silenciosamente, la capa de hielo tenía un enorme agujero quemado, extendiéndose hasta la boca de la cueva. La figura azul grisácea de Groselle había desaparecido de donde estaba. La cantautora Elfasiatas, que no había tenido tiempo de atarse la cabeza, sostenía su arco y flechas. Abrazada por las ráfagas giratorias a su alrededor, cargó fuera de la cueva sin demora. Vestido con un abrigo negro asimétrico, el vizconde del Imperio Salomón, Movet Zoroast, murmuró: «No te apresures o finalmente está aquí», mientras corría, siguiéndole de cerca a Ciatas. El asceta, el hombre de nieve, también se levantó. Se golpeó el pecho 4 veces, como si estuviera formando la forma de una cruz. Que el Señor me bendiga. En medio de su voz ronca y seca, pisó el hielo gélido con los pies descalzos y salió corriendo de la cueva. Klein tampoco dudó. No sacó su revólver y mantuvo las manos vacías. Junto con Anderson, que apretaba con fuerza a Deathbrakedand, corrieron hacia el agujero en el hielo. Vestida con una camisa con complicados patrones, Edwina Edwards miró a Danitz, que temblaba debido al aura de la entidad de alto nivel. Dijo con un tono suave pero inexpresivo: Quédate aquí. Habiendo dicho eso, la mirada en sus ojos azules se profundizó. Las ráfagas aullaron a su alrededor, empujándola fuera de la cueva. Quédate aquí. Danitz estaba aturdido. Subconscientemente examinó su entorno y vio las paredes cubiertas de escarcha y la hoguera completamente apagada. La cueva estaba en silencio, siendo él el único que quedaba. El cuerpo tembloroso de Danitz se detuvo lentamente mientras giraba con la boca abierta. Sin embargo, no dijo una palabra al ver la figura de su capitán desaparecer de la entrada de la cueva. Fuera de la cueva, Franzier Edward, quien acababa de rodar para esquivar la primera serie de ataques, vio a Ulisan extender sus alas mientras estaba a punto de saltar al cielo, cerrando la distancia entre él y su grupo. Se aseguró su seguridad mientras estabilizaba su figura y empujó su palma izquierda hacia afuera diagonalmente. Inmediatamente después de eso, declaró una frase en hermés antiguo. Volar está prohibido aquí. De repente, las alas del dragón de hielo que oscurecían el cielo parecían estar lastradas por objetos invisibles que pesaban 100 veces su peso corporal. Empezó a batirlas con gran dificultad. El rey del norte inmediatamente dejó escapar un rugido furioso mientras el fuerte estampido sónico se clavaba en los oídos de Frunciar, haciéndolo tambalear. Con un silbido, el par de alas finalmente logró batir, agitando la nieve y la escarcha a su alrededor en el aire.
Aunque fue difícil para Ulisan, finalmente logró volar. En ese momento, la expresión del disciplinario paladín Frunciar se volvió solemne. Dijo una frase construida en Hermes antiguo una vez más. Los infractores serán castigados. Justo cuando dijo eso, su figura saltó hacia arriba a una velocidad que era más rápida que la de Ulisan, como si hubiera sido aumentado por algún poder desconocido. Frunciar extendió su cuerpo en el aire mientras blandiendo la espada de hierro negro en mano, golpeando hacia abajo el cuello del rey del norte con su postura hablando con gran certeza de un golpe. Una grieta clara apareció en las placas de armadura cristalina mientras se extendía ligeramente, sin embargo, esto no logró hacer que Ulisan sangrara. El dragón de hielo ni siquiera sintió el dolor mientras sus ojos de un azul inquietante se fijaban en Frunciar, su expresión cruel y tiránica. Luego levantó sus garras delanteras mientras Frunciar permanecía en el aire sin ningún medio de esquivar. En ese momento crítico, un huracán sopló, empujando al disciplinario paladín de armadura negra, haciendo que el golpe de Ulisan se deslizara por el aire. Su golpe provocó un boom explosivo a pesar del fallo. La cantautora elfa Ciatas no dudó en tomar medidas una vez que salió corriendo de la cueva, salvando a Frunciar inmediatamente. Inmediatamente después de eso, su cabello se encendió en violación de las leyes de la naturaleza. Eran distintos con relámpagos giratorios. Apuntó su flecha al gran pero lento objetivo volador en el cielo, el rey del norte, antes de tirar firmemente hacia atrás de la flecha. El cielo se oscureció como si se hubieran acumulado nubes oscuras mientras los rayos rebotaban entre ellos. Incapaz de volar sin problemas debido a la influencia del disciplinario paladín, Ulisan de repente echó hacia atrás sus alas, abalanzándose sobre Ciatas como un tren de alta velocidad. En ese momento, una figura gris azulada que dejaba una sensación de seguridad había aparecido frente a la trayectoria del rey del norte. Groselle se arrodilló una vez más, hundiendo la espada ancha, que era inutilizable por manos humanas, frente a sí mismo. Una luz como el amanecer surgió, formando una pared invisible e impenetrable. La colisión entre el dragón de hielo y Groselle fue como una explosión aterradora. Hizo añicos las capas de hielo que los rodeaban, empujándolas hacia afuera. Groselle no logró mantener su postura firme mientras salía volando como una bola que rodaba más allá de Ciatas antes de estrellarse fuertemente contra la pared de la montaña. Una gran cantidad de nieve y estalactitas de hielo se desplomaron desde arriba, casi provocando una avalancha. En cuanto a Ulisan, no fue enviado a retroceder. Permaneció de pie en su lugar original. Habiendo sido interrumpido su ataque de picado, sus patas traseras estaban en el suelo mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante. Sacudió su cuello antes de apuntar su boca abierta a Ciatas. El noble Movet Zoroast del Imperio de Salomón había llegado hace tiempo junto a Ciatas. Al ver esto, extendió apresuradamente su mano derecha y giró rápidamente su muñeca. Ulisan se olvidó de lo que estaba haciendo a pesar de tener la boca completamente abierta. Se quedó allí aturdido sin continuar su ataque. De repente, Movet giró la cabeza y escupió hacia un lado. ¡Puy! La saliva era ordinaria, sin ningún rasgo especial. Aprovechando esta oportunidad, el asceta Snowman, que salió, levantó los brazos como si estuviera abrazando la gracia de Dios. Luego le dijo a la cantautora elfa en Hermes antiguo. Dios dice que es efectivo. Con un sonido chispeante, los destellos de relámpagos que rodeaban a Ciatas se iluminaron mucho mientras salían, enredándose con la flecha. Ella soltó su agarre mientras una flecha salía disparada. Se acumularon nubes oscuras en el aire mientras un grueso rayo de relámpagos caía, aumentando esa flecha. La flecha se volvió completamente plateada como si fuera disparada por el dios del trueno. Golpeó la frente de Ulisan a una velocidad completamente inevitable. Capas de hielo desaparecieron cuando la armadura de placas ilusorias se agrietó. La flecha se clavó en la cabeza del rey del norte, haciéndolo soltar un grito ensordecedor.
La sangre azul claro salió a borbotones y se congeló rápidamente mientras la fea cara del dragón de hielo temblaba violentamente mientras los rayos plateados lo electrocutaban. En ese momento, Klein y Anderson salieron de la cueva. El disciplinario paladín Frunciar se había caído al suelo antes de volver a ponerse de pie. Groselle extendió sus palmas desde la pila de nieve, frotándose la cabeza. No parecía gravemente herido. Con tantos compañeros de equipo, no tengo que ser la principal fuerza de ataque. Puedo intentar controlar los hilos del cuerpo espiritual de Ulisan. Por mis observaciones, no parece tener las habilidades defensivas de un semidios. Por supuesto, es mucho más fuerte que una secuencia 5. Un radio de 5 metros es un poco peligroso. Klein miró al dragón de hielo mientras rápidamente tuvo una idea. Capítulo 700. Excelente trabajo en equipo. Los trágicos gritos del rey del norte, Ulisan, se convirtieron rápidamente en un rugido. Después de eso, una tormenta de nieve envolvió el área fuera de la cueva, reduciendo la visibilidad a menos de 5 metros. Ráfagas de viento aullantes arrastraron densas plumas de ganso mientras cubrían cada centímetro del espacio. Mientras tanto, un halo azul hielo se extendía rápidamente hacia afuera, aferrándose cerca del suelo. Dejó hielo congelado en todas partes a su paso. Klein, cuya visión y audición se vieron afectadas por la ventisca, tuvo instantáneamente la escena correspondiente en su mente. Rápidamente dobló las rodillas y pateó con los talones saltando alto, permitiendo que el halo azul hielo pasara por debajo de él. En cuanto a Mover Zorost, que no era experto en combate, ya estaba demasiado cerca del halo azul hielo cuando lo notó. No tuvo tiempo de saltar. En ese momento, fue levantado por los hombros, mientras que la parte inferior de sus pies tenía un huracán tempestuoso que lo elevó en el aire. Con esta combinación, voló instantáneamente hacia el cielo, evitando el resultado de ser congelado. Movet giró la cabeza y, sin sorpresa, vio a Ciatas con cara de póker. Este cantor élfico solo podía reunir fuertes vientos para deslizarse hacia adelante debido a la ley que prohibía el vuelo. Anderson, Arwen Snowman y Frunciar reaccionaron en consecuencia, saltando a tiempo y esquivando el ataque sin sucumbir a él. Solo Groselle, que acababa de sacar su espada ancha de la nieve, fue golpeado en las piernas por el halo azul hielo, ya que no pudo esquivar a tiempo. Capas de hielo surgieron instantáneamente hacia arriba mientras Groselle se quedaba en el lugar como un cadáver congelado. La ventisca exagerada oscureció la visión de todos los villanes, haciéndoles perder la visión del dragón de hielo. Todo lo que podían hacer era defenderse pasivamente contra cualquier ataque. En ese momento, Snowman, que no se había caído al suelo, extendió los brazos una vez más y dijo solemnemente en Hermes antiguo: Dios dice que es ineficaz. La violenta ventisca de repente se calmó significativamente. Ya sean los huracanes tempestuosos o los densos copos de nieve, se debilitaron o se habían reducido a la mitad. Ciatas distinguió vagamente una cara gigantesca con una fea cara de lagarto. La flecha rota todavía estaba incrustada en su frente. Ulisan había aprovechado la oportunidad para acortar la distancia entre ellos. Ciatas no entró en pánico. Los fuertes vientos cambiaron repentinamente de dirección, enviando a Movet y a ella flotando hacia atrás. Mientras tanto, sus labios pálidos y fríos se abrieron mientras cantaba en élfico antiguo y abstruso. Las rocas están destinadas a ser destrozadas por las olas. Los árboles están destinados a ser derribados por los vientos. Las montañas están destinadas a desmoronarse por el rayo. Como cada palabra en élfico era rica y llena de significado, las oraciones construidas eran extremadamente concisas. Por lo tanto, las letras no desperdiciaron demasiado el tiempo de Ciatas. Además, desde el momento en que se pronunció la primera palabra y desde el comienzo del ritmo hermoso y enérgico, los vientos de la ventisca comenzaron a experimentar cambios. Los aullidos del viento se volvieron caóticos mientras se extendía en todas direcciones. La figura masiva de Ulisan apareció una vez más ante los ojos de Klein y compañía.
Cuando Ciatas cantó la tercera frase, el paladín disciplinario Frunciar ya había extendido su palma derecha y dijo profundamente en Hermes antiguo: Encarcela. Instantáneamente, el dragón de hielo, que estaba a punto de embestir a Ciatas y Movet, se congeló en el lugar. Lo rodeaban capas de paredes transparentes. Y cuando Frunciar dijo eso en voz baja, Edwina, que acababa de encontrar el equilibrio, hizo que sus ojos azul claros se volvieran negros. En su interior fluía un líquido pegajoso que parecía ser la manifestación de toda la maldad en las profundidades del corazón de uno. Apretó suavemente su palma derecha mientras Ulisán se levantaba con un rugido, desgarrando instantáneamente los efectos de encarcelar. Los ojos azules fantasmagóricos del dragón de hielo estaban llenos de vacío y dolor. Parecía estar todavía inmerso en las emociones de locura y crueldad repentinas. Aunque este era un estado en el que siempre estaba, tenerlo completamente activado era incómodo. Sin duda, era un dragón a quien le resultaba difícil controlar sus emociones. Aprovechando la oportunidad de la breve pausa de Ulisán, Andersenhor condensó una lanza blanco ardiente en su mano. Luego, dobló la espalda y la lanzó. Sin esperar el resultado, aparecieron llamas bajo los pies del cazador más fuerte, convirtiendo el hielo en líquido. La lanza golpeó con precisión la boca entreabierta del dragón de hielo, derritiendo rápidamente las gruesas placas de armadura de hielo con la fuerza excesiva que penetraba la parte superior de su frente. Ulisán soltó otro grito trágico mientras sus patas traseras pisoteaban hacia atrás, haciendo que su cuerpo se lanzara hacia adelante. Se mantuvo cerca del suelo mientras se abalanzaba hacia Andersen con una velocidad aterradora. Lo único en sus ojos era este gusano que le había causado daños significativos. La nieve se separó cuando se abrió un abismo profundo y ancho en el suelo. Emanó hasta donde estaba Andersen mientras seguía extendiéndose. Con su aterradora inercia, el dragón de hielo se estrelló contra una roca cubierta de hielo grueso, destrozando su caparazón exterior y agrietando su interior. Si Andersen hubiera chocado con él, el cazador más fuerte estaba obligado a convertirse en pasta de carne. Incluso ser rosado probablemente habría llevado a su muerte. Sin embargo, en un punto particular del abismo donde Andersen estaba originalmente parado, había un agujero oscuro que conducía directamente hacia abajo. Era suficiente para que una persona se metiera. Una mano sostuvo la entrada del agujero. A través del esfuerzo de la fuerza, el cazador más fuerte, con el pelo despeinado, saltó hacia afuera. Después de lanzar la lanza ardiente, no esquivó con pánico. En cambio, usó directamente sus poderes de villande para derretir la nieve debajo de sus pies y quemó el suelo subyacente. En silencio, creó un agujero que no era muy profundo. Luego, se hundió en él agachándose perfectamente, esquivando la carga del Rey del Norte. En ese momento, un rayo de luz pura descendió y golpeó a Groselle, derritiendo rápidamente el hielo que lo envolvía. Snowman había usado un golpe ofensivo para eliminar las restricciones impuestas al guardián gigante. Con la luz explosiva del amanecer, Groselle levantó su espada ancha y cargó hacia el dragón de hielo con pasos anchos antes de asestar un golpe salvaje. ¡Ban! 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 Groselle era solo 1 metro más bajo que la forma no humanoide de Ulisán. Su fuerza era igualmente ridícula. Mientras chocaba repetidamente con las garras delanteras de Ulisán, tambaleándose y retrocediendo ocasionalmente, se recuperaba rápidamente dando un paso adelante y enfrentándose a su oponente. Con el gigante guardián ocupando la atención del dragón de hielo, los demás reaccionaron en consecuencia con relativa compostura. Snowman mantuvo sus brazos extendidos mientras un halo solar aparecía a su alrededor. Se extendió rápidamente hacia afuera, calentando a todos sus compañeros y dándoles una inmensa valentía. Además, se aseguró cuidadosamente de que evitara al Rey del Norte. No muy lejos de él, el cabello de Ciatas se encendió mientras tensaba la cuerda de su arco.
Disparó flechas que parecían estar formadas por cuchillas de viento o rayos. Debido al enorme objetivo, cada una de sus flechas había dado en el blanco. Además, todas las flechas golpearon el mismo punto, el hombro del dragón de hielo. Movet Zoroast trabajaba con Groselle, robando ocasionalmente los pensamientos que el rey del norte tenía y estaba a punto de ejecutar, haciéndolo pausar brevemente. En otras ocasiones, intentaba robar sus poderes, pero en las pocas ocasiones que lo hizo, no tuvo éxito. Con la espada negra como la tinta, Anderson rodeó cuidadosamente el flanco del dragón de hielo e intentó golpear un punto en particular. El paladín disciplinario Frunciar blandió su espada negra como el hierro usando prohibición y encarcelamiento para ayudar a la pelea de Groselle con el dragón de hielo. Sin sus restricciones, incluso si el gigante fuera un guardián, habría sido enviado volando hace mucho tiempo, sufriendo una pisada fatal o el escupir de aliento. Klein miró a Edwina y levantó la mano para señalarse a sí mismo. Invisibilidad. No sabía si ella tenía la capacidad de imitar este poder. Si no era posible, necesitaba considerar usar otros métodos. Edwina no preguntó por qué, ya que sus ojos azul claro y límpidos reflejaban inmediatamente el cuerpo de Garmin Sparrow, que perdió su color y se volvió transparente. Después de eso, la figura de Klein se desvaneció y desapareció. Después de confirmar su condición, Klein corrió rápidamente hacia el intenso choque entre el gigante y el dragón. Con una voltereta, llegó al pie izquierdo del rey del norte. Luego, mientras se concentraba en esquivar los pies de Gulisan mientras luchaba, emanó su espiritualidad para controlar los hilos negros ilusorios con la visión de hilos del cuerpo espiritual que había activado hace mucho tiempo. Justo después de eso, rodaría o saltaría buscando espacio debajo o alrededor del dragón de hielo. Flechas de rayos plateados y puras cuchillas de viento azul azulado aterrizaron en una pequeña región, destrozando las placas de armadura de hielo y desgarrando la piel resistente. Pronto, el hombro derecho del dragón de hielo era una franja de azul claro. Los movimientos de la garra correspondiente también parecían ralentizarse de forma imperceptible. El paladín disciplinario Frunciar notó con agudeza este punto. Mientras esquivaba el aliento azul hielo, señaló en esa dirección y declaró en el antiguo Hermes. Muerte. Con un sonido explosivo, la sangre azul que fluía del hombro derecho de Gulisan se secó instantáneamente y el desgarro permitió que se vieran sus huesos translúcidos. En ese momento, Edwina usó un espejo de bronce del tamaño de la palma de la mano y reflejó partes del cuerpo de Gulisan en él. Extendió su mano derecha y agarró la superficie del espejo, pellizcando el reflejo dentro. Luego tiró con fuerza hacia afuera. La herida de Gulisan empeoró instantáneamente. Seguía extendiéndose como si estuviera a punto de perder una de sus garras delanteras. Dejó escapar un grito trágico mientras levantaba su cuerpo de repente, de pie sobre sus patas traseras. La luz azul claro que era casi blanca brotó del dragón. En un rango de 100 metros, la temperatura descendió seguida de una fuerza temible. De repente, todos los villanes quedaron sellados en hielo. Sus cuerpos se volvieron extremadamente fríos al volverse muy rígidos. No pudieron evitar temblar. Ciatas, Movet, Edwina, Klein, Groselle, Anderson y Frunciar compartían síntomas similares. El único que apenas mantuvo su movilidad fue el ascético Snowman gracias a que soportó el entrenamiento de ser congelado innumerables veces. Manteniendo sus brazos extendidos, entrecerró los ojos y dijo solemnemente: Dios ama a todos. La luz del sol rasgó el viento y la nieve mientras el calor comenzó a derretir la sensación de estar congelado. ¡Ban! Gulisan envió a Groselle volando con una garra, hiriendo gravemente al gigante guardián al dejar una depresión en su pecho. Ignoró temporalmente al resto mientras se dirigía a Snowman, atacándolo a toda velocidad. Snowman no tiene a nadie que lo proteja. Está a punto de moverse más allá de un radio de 5 metros.
Klein observó esta escena sintiéndose algo adormecido. Tenía el impulso de correr hacia la cueva para rezar a sí mismo antes de usar el cetro del dios del mar sobre la niebla gris para responder. En ese momento, una bola de fuego escarlata apareció al lado del ascético antes de que llegara el dragón de hielo. Luego explotó sin ninguna reserva, enviándolo volando. Era del cazador más fuerte, Anderson. En ese momento, Edwina había producido una bola de fuego en su mano y se la había lanzado a la espalda de Ulisan, pero no logró darle. Estaba creando un pasaje para que Klein pasara con el fuego. Había aprendido de Danit sobre esta habilidad que tenía Garman Sparrow.